más o menos nos da una introducción al iniciar el texto hablándonos sobre Darwin y Wallace. A mí me pareció muy interesante, no conozco mucho sobre la teoría de la selección natural y no tenía idea de que Alfred Russel Wallace había sido parte de esta teoría, ¿no? Como siempre parece solamente Darwin, digamos, o ha sido el más criticado. Curiosamente, ayer hablábamos en la clase, nos vinieron a dar en nuestra línea de especialización un panorama sobre pues algunas teorías que llevaron, o bueno, no algunas, las teorías y el conocimiento que se fue construyendo para llegar a la nueva antropología física, y hablaban sobre Wallace, por qué no había sido, digamos, tan vilipendiado o atacado, o por qué de alguna manera está como ausente o atrás. Entonces, bueno, él en realidad era antropólogo, bueno, se dedicó mucho más a la antropología, era anatomista, y tenía un trabajo mucho mayor en primates. No se dedicó únicamente a esto como Darwin, y ciertamente no fue blanco de tantas críticas. Ahora, esta propuesta de Darwin y de Wallace, que es, bueno, Darwin la plasma sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, pues ciertamente causó controversia. La forma de explicarse el origen de las especies era a través de una doctrina filosófica conocida como esencialismo. Ahorita les digo de qué se trata. Y bueno, comentar que la aceptación universal demoró alrededor de un siglo, es decir, más o menos hacia 1930 ya se acepta, ¿no? O sea, el origen de las especies es publicado en 1858-59 más o menos, entonces casi un siglo después. Siguiente, por favor. ¿Qué es el esencialismo? Es una doctrina filosófica que propone que un ente o un objeto es lo que es en virtud de su esencia. Refleja preceptos aristotélicos en cuestión de la naturaleza. ¿Qué propone? Un ejemplo muy básico. Una maleta es una maleta aunque le cambie el color. Lo que tiene que, o sea, no tiene que ver propiamente el color, sino el fondo, la esencia de un objeto. Para ellos es interesante porque, bueno, como buena doctrina filosófica abarcó varias, no solamente la filosofía, sino también la biología, y el concepto de especie fue atravesado o ligado a esta doctrina. Ellos consideran el cambio como un salto de transformación abrupta, ¿no? Hay ciertas discontinuidades, pero bueno, esto es interesante, o sea, es como abrupto. Decir en el momento en que Darwin propone la teoría que propone, que, bueno, como lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la exposición, pues fue bastante atrevido, ¿no? Fue una teoría bastante audaz. Siguiente, por favor. Al inicio del texto, Mayer nos propone 3 preguntas, seguramente ubican cuáles son. Para entender mucho mejor el trabajo de Darwin, estas preguntas serían dentro de una lógica darwiniana, que sería, ¿qué ocurre en una población determinada a través del tiempo? ¿Cómo funciona un cambio de la población de generación en generación? ¿Y qué es responsable de estos cambios? ¿Y cómo todos estos afectan a las poblaciones de una especie? A lo largo del texto, Mayer pues, va contestando, ¿no? Va construyendo estas respuestas. Siguiente, por favor. Yo traje este esquema, que es de donde arranca, bueno, o más o menos donde pienso arrancar esto de la selección natural, que es esta teoría. Darwin basó sus observaciones en 5 observaciones o hechos y 3 inferencias. El primer hecho, hay un crecimiento exponencial, es decir, hay más fertilización, hay más fertilidad, hay muchos más individuos, en este caso la superfecundidad de una población. El segundo hecho es que existe una estabilidad en las poblaciones. De ahí se infiere que existe lucha por la existencia entre los individuos, es decir, hay demasiados individuos, hay cierta estabilidad y hay una lucha por los recursos. Porque estos están limitados a su vez, como observamos aquí, es decir, agua, alimentos, presas, etc. El hecho 4 nos habla de la unicidad del individuo, es decir, de acuerdo a Darwin, no hay 2 individuos iguales, ¿sí? De ahí se infiere otra situación, que es la supervivencia diferencial o conocida como selección natural. También a la vez, estas diferenciaciones o estos cambios son de generación en generación, esto lo vemos en la evolución. Y por último, estos cambios o estas aptitudes o mecanismos se heredan en gran parte de la población, ¿no? Esta variación individual. Siguiente, por favor. Para entender el trabajo de Darwin es importante entender qué estamos diciendo con población.
se puede definir como la comunidad de individuos capaces de entrecruzarse en una localidad. Es interesante porque hay una rotación continua de los genes y además hay una cuestión aquí, la palabra azar, que es la que vamos a empezar a ver, seguro la vieron en el texto, cómo habla sobre el azar y las cuestiones aleatorias. Entonces, bueno, tiene que ver el azar y la selección natural. Y bueno, esto es muy importante, cada especie va a producir más crías de las que van a sobrevivir. Es una apuesta por, pues, supongo que se va a preservar la especie. Todos los individuos de una población difieren de uno del otro y casi todos ellos perecerán o dejarán de... Bueno, dejarán de sobrevivir. ¿Esto qué quiere decir? Él menciona o él refiere que por cada, digamos, pareja de progenitores, realmente van a sobrevivir dos. O sea, cuando digo sobrevivir no se refiere nada más... Siguiente, por favor. Ahorita les digo cómo está eso. Déjenme explicarles primero esto. ¿Quién hace la selección? Lo que Darwin llamó la selección es en realidad un proceso de eliminación. Es interesante que cuando se trata de selección artificial, es decir, cuando estamos hablando de creadores, por ejemplo, ganaderos, o los que trabajan con perros, por mencionar algo, la selección la hacen los creadores, ¿no? Van manipulando a las especies, pero en el caso de la naturaleza no hay un agente que propicie o que esté realizando, alguien que esté haciendo esta selección natural. Es un proceso de eliminación que se va dando de acuerdo al azar y a la posesión de características que hacen que un individuo se adapte lo mejor o más adecuadamente a las condiciones que imperan en su entorno, estas condiciones ambientales. Siguiente. Hay una expresión, ¿no? Que es como, incluso cuando ves por primera vez la teoría de Darwin, te la enseñan así, ¿no? La supervivencia del más apto. Es verdad, Darwin retomó esta frase de Herbert Spencer. Y sí, ciertamente lo que nos dice Mayer es que esta expresión engloba bastante bien, pero pensar la selección natural solamente en esta frase sería muy vacío, ¿no? Es mucho más que eso. Ciertamente hay una supervivencia del más apto, pero no es una propiedad como tal. Hay un montón de factores que están jugando. Este es más bien un indicio de que existen atributos que favorecieron a este individuo para sobrevivir. Y bueno, significan poseer ciertas propiedades que aumentan esa probabilidad de sobrevivir. El proceso de selección tiene un objeto concreto que es el fenotipo, que más adelante lo vamos a ir viendo desarrollando. Adelante, por favor. Lo que les decía con respecto a... lo que les decía que les iba a explicar no solamente sobre una cuestión de azar y de sobrevivir, no es nada más ya, sobrevivieron dos, o por ejemplo una hembra puede poner un montón de huevos. Les puse este ejemplo de la rana porque, como observamos aquí, el saco, ¿no? Huevecillos son un montón, pero realmente si estamos pensando que dos van a sobrevivir, y cuando digo sobrevivir quiere decir crecer, o sea, pasar por todo este estado, todos estos estadios, y volver a este mismo, o sea, es sobrevivir, desarrollarse, reproducirse. O sea, no es nada más sobrevivir unos cuantos años, es llegar a la reproducción, que sería como el punto máximo, ¿no? Entonces, bueno, la selección natural no solamente es una cuestión de supervivencia, sino también es una cuestión de reproducción, ¿no? De éxito reproductivo. Siguiente, por favor. Ahora, Mayer menciona que la selección natural se da en dos pasos. No es nada más azar, no es nada más determinismo. Verla de esta, digamos que si nos cargamos la balanza hacia cualquiera de estos dos, no se perderíamos de vista lo que es esta totalidad de teoría. Entonces, bueno, el primer paso tiene que ver con la producción de variación. Tiene que ver con la mutación del cigoto desde su origen, es decir, la fecundación, y cómo se van recombinando a través del entrecruzamiento de la primera división, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver cromosomas, etc. Yo les ponía estos ejemplos. En esta primera parte se habla de oportunidad o aleatoriedad, que es esta cuestión. Aquí tiene que ver la producción de variación. El siguiente paso, por favor. El siguiente paso son los aspectos no aleatorios de la supervivencia y la reproducción. Existe un éxito superior de ciertos fenotipos a lo largo de su ciclo de vida, que tiene que ver con la elección de pareja y demás factores que mejoran el éxito. La elección de pareja no es aleatoria, hay otros factores que están involucrados, que los vamos a ver más adelante, ahorita que hablemos de dimorfismo sexual.
Y bueno, el éxito, se mejora el éxito reproductivo a través de la selección sexual, ¿no? Y este es el segundo paso que se produce a través de mucha eliminación por azar. Si bien hay cuestiones que no son azarosas, como la elección de pareja, sí hay algunas cuestiones que tienen que ver con sismos, tornados, huracanes, catástrofes naturales. Sí, obviamente el ambiente tiene que ver en la supervivencia. No es el único, es digamos una de las tantas aristas, ¿no?, de esto. La siguiente, por favor. La pregunta que se plantea Mayer es si se trata solamente es una cuestión de azar la supervivencia, la selección natural. No, no es una cuestión de azar y tampoco es determinista. Es bien cierto que hay un montón de bastantes elementos que tienen que ver con azar, pero también, y bueno, sobre todo en la parte de la variación genética, pero el segundo paso no es un proceso azaroso, ¿no? Al contrario, él dice y refiere que es un proceso anti-azar. E incluso nos pone este ejemplo, ¿no? El ojo no es un producto de la casualidad o del azar, ¿no? Es el resultado de la supervivencia favorecida de individuos que generación tras generación tenían estas estructuras cada vez más eficientes de visión. De hecho nos dice, no podemos cargarnos de un lado hacia otro. Si solo pensamos la selección natural como un evento, como un proceso azaroso, estamos perdiendo de vista todo aquello, ¿no? O sea, no podemos parcializarlo. O sea, ciertamente hay, digamos, la hay, pero no es solamente eso. Siguiente, por favor. Sí puede ser probada la selección natural, que es la respuesta a esta pregunta. La primera prueba de esto fue el mimetismo, que es esta adaptación que tienen los animales. Aquí les ponía esto, ¿no? Cómo pueden mimetizarse con el ambiente, es un mecanismo, ¿no?, de defensa. O bien, les ponía este otro ejemplo, la resistencia a los pesticidas en plagas agrícolas. En poblaciones como las langostas, por ejemplo, van desarrollando, y ya ni hablar, por ejemplo, de las cucarachas, ¿no?, que hay que estar todo el tiempo generando nuevos pesticidas, bueno, insecticidas. Siguiente, por favor. Y bueno, el ejemplo que hemos estado trabajando es el propedéutico, ¿no?, que es la relación entre las células falciformes y la malaria, que es como nos lo dibujaban, ¿no?, que es el glóbulo rojo y la célula falciforme pues es como una luna, una media luna. Y bueno, otros ejemplos de esta que pueden probar la existencia de la selección natural tienen que ver con polillas. Por ejemplo, en ambientes que están súper contaminados por fábricas, las polillas cambian de color, ¿no? Es una parte de este elemento. Siguiente, por favor. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar ahora es la lucha por la supervivencia. Yo les ponía aquí varios ejemplos. Lucha por los recursos entre diferentes especies, lucha entre la misma especie y, aunque no haya otra especie con la que realmente estés compitiendo como tal, es decir, hay una confrontación así real o tal cual. Por ejemplo, en este caso de las dunas, observamos que hay especies de plantas que son mucho más, se adaptan mucho mejor a la sequía o a los ambientes. Entonces, la planta que mejor se adapte será la que mejor sobrevivirá. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, aquí viene desglosado, ¿no? Darwin tituló al tercer capítulo, si es el tercero, de su trabajo sobre el origen de las especies y la selección natural como la lucha por la existencia, que tiene que ver con estas peleas que son todo el tiempo, ¿no? O sea, son peleas contra, por ejemplo, de la misma especie contra el macho, por una hembra, por la alimentación, o por ejemplo han visto cuando alimentan a los marranitos, ¿no?, que está la marrana y todos los marranitos se pelean por la teta. Eso también es una lucha por supervivencia, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Quién o qué está seleccionando? O sea, ¿qué se selecciona o qué está siendo seleccionado? La pregunta es bastante importante y ha tenido un desarrollo esta discusión. En un principio Darwin hablaba del sujeto. A lo largo de esta discusión se ha ido planteando y se ha ido delineando hasta llegar a 1980, en la cual se ha aceptado que el blanco principal de la selección es el individuo, es decir, el fenotipo. Ahora les explico. El gen como tal, que es el que transmite, digamos, características para la adaptación, no opera por sí solo.
necesita, ¿sí?, ser plasmado, digamos, en el fenotipo. Entonces, el fenotipo del individuo es el objeto real de la selección, basado en el fenotipo, toda esta información que ya viene en los siguiente, por favor. Ahora, ¿el fenotipo qué es? Se refiere a la totalidad de características tanto morfológicas como fisiológicas, bioquímicas y de comportamiento, o sea, es todo un conglomerado, ¿no? Y esto sirve para, o es lo que hace, o lo diferencia a los individuos entre sí. Se origina durante el desarrollo del cigoto, desde el huevo fertilizado hasta la edad adulta. Y bueno, un mismo genotipo puede generar diferentes tipos de fenotipos. Siguiente, por favor. Ahora, no solamente se está seleccionando al individuo, cuando se habla de selección natural, también se habla de otro tipo de selecciones. Por ejemplo, la selección gamética en el caso del espermatozoide y del óvulo. ¿Qué quiere decir? No todos los óvulos o no todos los espermatozoides. Yo les ponía este ejemplo porque me parece muy claro. O sea, cuando vienen los espermatozoides hacia el óvulo, no entran todos. Hay uno que lo logra, no es un camino súper largo el que lo logra, ¿no? O sea, hay una selección del, digamos, que sea el mejor óvulo o el mejor espermatozoide, por decirlo de una manera simple. También hay selección de grupos. Esta selección de grupos tiene que ver con cuestiones de organización también. Por ejemplo, en algunos grupos, por ejemplo, aquí les ponía estos chimpancés, tiene que ver con la transmisión de conocimiento, por ejemplo, yo les ponía esta de herramientas, ¿no?, para la alimentación, o de alertar de la llegada de un enemigo, o bien compartir donde hay alimentación, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, pues, la selección del grupo, o sea, hay algún grupo que sobrevivirá mejor que otro, ¿no?, se adaptará mejor. También hay sobre las especies que realmente aquí es interesante porque no se trata de... O sea, la selección natural elige individuos o selecciona individuos, no grupos como tal, pero sí se explica esto por la extinción. O sea, es como... Hay una serie de cuestiones que se van heredando o no y hacen que se extinga la especie. No es como que toda esta especie desaparece. O sea, ¿cómo lo explica? Digamos, hay me imagino que es la filogenia. O sea, compartimos, ¿no? Tenemos ancestros comunes. No desaparece por completo ese árbol filogenético, sino que a lo mejor alguna de sus ramitas no y otras sí prevalece. Eso es a lo que se refiere con la extinción, ¿no? Y el parentesco que tiene que ver, este ejemplo, se los pongo que es referente a los cuidados, por ejemplo, de los progenitores a sus crías, o en el caso de algunos otros no tiene que ver con la descendencia. Puede ser los seres humanos, ¿no?, cómo se cuidas a otros. No solo ocurre entre los seres humanos, hay otras especies, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? El cuidado que hay o la protección que se le procura a algún miembro de la población. Siguiente, por favor. La pregunta de por qué la evolución suele ser tan lenta, y es una pregunta súper válida, porque es que no lo vemos claramente, o sea, pasan y pasa el tiempo. La respuesta es muy interesante. Sí existe, o sea, no es tan lenta como lo pensamos, hay cambios. Lo que pasa es que han sido expuestos a cambios a través de cientos o miles de generaciones, ¿no? Esta población va eliminando todos estos individuos que se desvían del fenotipo más óptimo. Eso reduce la varianza en cada generación, es decir, por eso no lo vemos tan claro de alguna manera, no es tan visible. Todas estas mutaciones que podrían conducir a una mejora ya han sido incorporadas generación tras generación. A lo que me refiero con las diferencias no se observan tan visibles. Y de hecho recordarán que en el texto habla sobre hallazgos de momias, ¿no?, en Egipto, cómo encuentran las momias y algunos, lo ponen como un ejemplo, ¿no?, para hablar de esto. Siguiente, por favor. Sigue desarrollando su trabajo Mayer y también nos habla sobre las poblaciones fundadoras. Aquí el precepto, la idea es la siguiente: cuanto más grande es una población, más lenta va a ser la incorporación y la propagación de nuevos genes. Al contrario, las pequeñas poblaciones, originalmente idénticas, pueden diferir mucho unas de otras rápidamente en un grupo idéntico de grandes poblaciones. Siguiente. El ejemplo por excelencia, y bueno, que nos pone Mayer, es la Drosophila melanogaster, que es esta mosca, y bueno, a mí me pareció que esta imagen era bastante
habla sobre esto. Aquí, bueno, el texto nos habla 8 diferentes mutaciones morfológicas de la misma mosca, o sea, de la misma especie, ¿no? Desde alas hasta el tipo de hojas, de ojos o patas, ¿no? Ese es uno de estos ejemplos. Siguiente, por favor. También otra pregunta que se cuestiona o que plantea Mayer en el texto es qué tiene que ver el comportamiento en todo esto. Lamarck proponía que sí, el comportamiento era importantísimo en la evolución y ha habido una discusión en torno a esto. Sí, el comportamiento es importante, pero no como Lamarck lo planteaba. Tiene que ver con otras cuestiones. No es lo único que va a generar el cambio en el fenotipo. El comportamiento más bien, por ejemplo, lo que se enuncia ahí es un cambio en el alimento, en la alimentación, sí puede generar o puede crear nuevas presiones de selección que pueden conducir o no. O sea, el cambio en el alimento no es que mañana haya evolución, bueno, de aquí a un tiempo. O sea, puede ocurrir que debido a esto haya alteraciones, pero no es una sola, o sea, es un factor con otros más. Siguiente, por favor. Lo que conocemos como selección sexual, la propuesta de Mayer es no llamarla necesariamente así, le parece que es un término que podría perder de vista todo el proceso. Él sugiere llamarlo selección para el éxito reproductivo, que básicamente lo menciona, Darwin lo define como la ventaja que ciertos individuos tienen sobre otros del mismo sexo y especie, exclusivamente con respecto a la reproducción. Aquí hay dos ejemplos. La selección simultánea de compañero y nicho. ¿Qué quiere decir esto? El nicho, pues digamos ecológico, tiene que ver con pues, el entorno, lo que se come. El nicho y la elección de compañero van de la mano, van ligados en muchos, en todos los casos. Es decir, ¿con quién te relacionas? Pues con lo que está en tu propio nicho. Y también tiene que ver con la alimentación, ¿no? O sea, a lo mejor estamos en el mismo nicho, somos de la misma especie, pero también puede ser la alimentación un factor que modifique o no esa decisión de emparejarte. Y el dimorfismo sexual, que es muy claro en esta imagen, ¿no? Estamos hablando de los cuernos, o en el caso de los pavos reales, las alas. Hay una ave que no me puedo acordar el nombre, que tiene una bolsa gigante, no es el pelicano, tiene una bolsa gigante roja que la despliega, ¿no? Para atraer a la hembra. Y bueno, hay otros más, porque hay unos babuinos, no sé si son babuinos, pero bueno, les crece una nariz muy grande al macho para diferenciarse. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Nada más para terminar, el dimorfismo es parte de esta selección, ¿no? O sea, la hembra elegirá, digamos, a que tenga los atributos más adecuados, más exagerados, los mejores. En el caso de los seres humanos es un poco más complejo, porque históricamente tendrías, si fuera nada más biología, pues los hombres elegirían a las mujeres tal vez más caderonas y con los cabellos más saludables y los dientes más bonitos, y las mujeres tal vez a hombres mucho más saludables, también con dentaduras, pero no. El ser humano adapta de otra manera ese dimorfismo sexual, no sé, por ejemplo, cuestiones económicas, ¿no? Culturales. ¿Qué? Sí, también tendría que ver con el nicho, o sea, ¿dónde te va a ir? Sí, con el nicho que le ponga, claro, los que le ponga el nicho, por supuesto. Entonces, bueno, ahora, es muy interesante porque es un proceso, esta teoría, toda la teoría que propone la selección natural es, pues pareciera que no hay falla, pero sí la hay. De hecho, se cuestiona por qué a menudo falla este proceso, este mecanismo. Y es interesante, el 99.99%, de acuerdo con Mayer, de todas las líneas evolutivas se han extinguido. Entonces, él plantea 8 límites o limitaciones a la selección natural, y son varios, ¿no? El potencial limitado del genotipo, eso pues ya viene, digamos, desde los genes, la ausencia de variación genética apropiada, es decir, no hay atributos genéticos que pues puedan adaptar en algún momento, o sea, ya hay cosas que escapan al genotipo. Procesos estocásticos, en este caso sería cuestiones de azar aleatoriedad, ¿no? Limitaciones de la historia filogenética, capacidad de modificación no genética, falta de respuesta a la edad post-reproductiva. Aquí mencionaba algo sobre enfermedades como el de Parkinson o el Alzheimer. Falta interacción del desarrollo y la propia estructura del genotipo. Siguiente, por favor.
El papel del desarrollo en la evolución. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Es muy importante. Los evolucionistas están muy interesados, por supuesto, y bueno, todos aquellos que se dedican a ello, están muy interesados en los procesos de ontogenia. ¿Por qué? Porque a través de estos podemos percibir muchas cosas, como cuáles. Los cambios que ocurren durante el desarrollo van a ser responsables de la divergencia de los diferentes linajes evolutivos. En una alta proporción de animales, la etapa adulta se alcanza a través de una o varias etapas larvales. Algunos de ellos requieren adaptaciones muy específicas. El ejemplo que nos pone con respecto, ¿qué nos dice? Las nuevas adaptaciones son adquiridas en algunas etapas ontogénicas. El ejemplo que nos menciona son las orugas, ¿no? La mariposa, como en este proceso de desarrollo vamos observando cosas. En otros, ciertas adaptaciones desaparecen. Nos habla de un parásito que vive en el cangrejo, no recuerdo la especie, pero bueno, en el caso del parásito, las adaptaciones desaparecen. En el caso de la oruga, por ejemplo, van apareciendo adaptaciones en las etapas ontogénicas, ¿sí? Adelante, por favor. Ahora, es muy importante dentro del desarrollo, el tipo, es decir, no va a evolucionar como una unidad, ¿no? Ni al mismo ritmo en todas las partes que lo componen. Algunos componentes van a evolucionar más rápidamente y otros más lentamente. Eso se puede observar cuando un linaje filogenético cambia de una zona adaptativa a una diferente. El ejemplo que nos señala es este fósil, es un ave, se llama Archaeopteryx, que es el ejemplo más conocido de esto que les refiero. Si vamos a la imagen, por favor, siguiente. Tiene características de ave, pero conservó algunas características de reptil, es decir, por ejemplo, tiene alas y el pico, pero la columna vertebral, ¿no? Es ¿qué? Las garras, los dientes, por ejemplo, pero la columna vertebral y los dientes corresponden al reptil, ¿no? O sea, es decir, estos cambios lentos, ¿no? De pronto los podemos ver plasmados, por eso me parece, y no a mí, a Mayer le pareció el ejemplo, ¿no? Pero a todos ellos. Siguiente, por favor. Ya para concluir, tras todo lo que nos va presentando Mayer, pues hace este balance o conclusión y cierra diciendo varias cosas. A mí me parece que las más importantes o tal vez bastante indicativas de lo que refiere el texto serían: ningún individuo está siempre perfectamente adaptado, es decir, la selección natural está sujeta de alguna manera a algún tipo de escrutinio. O sea, no es alguien que lo está moviendo los hilos, ¿no? de las cosas, ¿no? O sea, como vimos, es un proceso de eliminación. No hay un agente real que esté decidiendo quién hace la selección, como en el caso de los creadores de selección artificial, ¿no? Entonces, no está perfectamente adaptado. No quiere decir que el más apto sea el que siempre va a sobrevivir por excelencia. O sea, el más apto, el más fuerte, no necesariamente. También los eventos de azar tienen su influencia. De pronto el más apto puede morir en un terremoto. Entonces, ahí no se estaría cumpliendo esa otra parte. Y cada genotipo representa un compromiso de la variabilidad genética y la estabilidad. Y déjenme terminar, que no me acuerdo muy bien de... el genotipo predispone a algunos de los individuos a ser mucho más tímidos o bien mucho más audaces. La cuestión de la selección natural es, en algún momento tiene que haber un balance entre estas dos demandas en conflicto. Y el individuo que mejor se adapte al entorno será aquel que logre el equilibrio entre, digamos, la timidez y la audacia, ¿no? Entre estas características. Y ya por último, lo que les decía, la respuesta al cambio de un individuo a las condiciones ambientales es impredecible. Entonces, sí, ciertamente la selección natural tiene un componente azaroso, pero también al mismo tiempo no lo tiene. No es determinista. Sin embargo, no son procesos meramente aleatorios. O sea, hay un montón de eventos que están generándose o están mezclados en este proceso y bueno, la teoría que propone Darwin. ¿Dudas? Nadie tiene ninguna duda respecto de todo lo que dijo. Yo sí tuve muchas dudas en el texto, pero ya las pregunté.
Sí, o sea, por ejemplo, ahorita si preguntara la diferencia entre una población fundadora, ¿cuál es el problema del tamaño? Sí, ese es el... No tendrían dudas de cuál decir. ¿O alguien aquí tendría alguna duda? Miren, ahorita en la exposición salió, por ejemplo, a veces una población es grande y a veces una población es pequeña. Sí, esto me llama la atención, porque ¿qué pasaba con los leones en el Serengeti? Que eran como ya muy pocos, entonces estaban cruzando entre ellos y ya como malformaciones. Y que dice que poblaciones pequeñas pueden garantizar y de repente dicen, luego dice poblaciones amplias tienen menor posibilidad. Entonces digo, ¿de qué se trata? ¿O deben venir otros sujetos para entrar? ¿O son genes que están, como tú decías? Yo tengo desde que empezó esto es del ADN, o sea, que hay cosas en las que me estaban platicando, que hay cosas en las que no utilizas y están como ahí, ¿no? Como en el abismo, y de repente pasa algo, ¡pum! Los hace que se exhiben y vuelven a aparecer. Entonces, no sé, a mí me suena yo lo asocio con esto, ¿no? Con poblaciones pequeñas, poblaciones largas. Se supone que en población muy larga puede tener mucho mayor variabilidad. Y ahora dicen que no. Y ahora en poblaciones pequeñas dicen que puedes tener mejor adaptación. O sea, eso es lo que yo digo. ¿No? Pero aquí lo que dicen van en la permanencia, en la lectura, es que un cambio en una población pequeña se va a manifestar más rápido porque se va a combinar entre ese pequeño grupo. Si se da en una población grande, va a empezar aquí, se va a empezar a mezclar aquí, después acá, y se va a diluir, y entonces va a tardar mucho más tiempo en terminar de llegar a... Eso estoy de acuerdo. Sí. Pero si esa población sigue cerrada, sigue hermética, o sea, sigue ese cambio nada más en estos, o sea, a mí eso digo, ok, sí estoy de acuerdo que la población pequeña es mucho más sencillo, ¿no? Es como tener una familia de 10 hijos a la una de uno, obviamente vas a subir con la de uno, ¿no? Eso es normal. Pero entonces va a seguir como estrecha, ¿no? Yo tengo que ver con el ambiente. Si tengo un territorio de 10 metros y tengo 100 gente, o sea, sí está difícil, ¿no? Pero de uno de 3, ok, ya sí es probable. Pero entonces, lo que voy a decir es que a mí me cuesta trabajo pensar, ¿no? O sea, ¿cómo se va siguiendo la reproducción de estos sujetos? O sea, eso a mí no entra. Qué bueno que te dé curiosidad, ahorita lo hablamos, pero allá alguien... Yo no sé si sea más fácil, digamos, que lo se pueda entender así. Yo lo he entendido así. Es como si hubieran cajas de colores, ¿no? Y cuando yo hablo de poblaciones grandes, tengo muchos colores para jugar entre ellos. Los colores serían los genes. Pero cuando tengo poblaciones pequeñas, pues los colores son más pequeños. ¿Qué pasa? Que como tengo menos posibilidades de combinar, entonces más rápido se van a ver las expresiones cualquiera que sean. Pero también si hay un defecto, cualquier defecto que haya en esa población pequeña, pues más rápido se va a expresar, ¿sí? Ahora, las poblaciones grandes pues tienen, digamos, más genes, en este caso más colores para poder combinar. Luego, es menos probable, ya hablando de extinción, que una población grande se extinga a que una población pequeña lo haga. Ahora, a esa población pequeña le pueden pasar dos cosas, o que se extinga, o que definitivamente en esas mutaciones de sus genes desarrolle características que le permitan adaptarse mejor a esos ambientes. No sé si vaya... Pero también el tamaño, también entre más grande, le da una vulnerabilidad, que también habla Mayer, por ejemplo, las extinciones de los trilobites y demás, o sea, eran poblaciones, pues hay extinción de taxas, ¿no? Decía. Sí. Por ese lado también lo hace una población grande, se hace vulnerable, ¿no? Pero digamos que fueron eventos azarosos y además hubo una competencia que era lo que le hablaba de competencia, exclusividad, competencia, bueno, cuando un taxón llega más grande y lo que hace es llevarse, digamos, o apoderarse de su nicho y lleva la extinción a los otros. Pero definitivamente una población que es más grande tiene más probabilidades, por eso es lo que está pasando, y ya digamos llevándolo a la realidad. Si yo tengo unos osos polares y los llevo hasta la mínima condición, lo más probable es que se extingan en los próximos años. ¿Por qué? Porque no van a tener esa posibilidad de que si cambia el ambiente, tengan esos genes para sortear. Entonces en ese caso es más fácil que se extingan. Más o menos, sí. Es lo que se llama el efecto fundador. O sea, una población aislada, una población migra, otros individuos llegan, su pool génico, ¿cómo está? O sea, va a depender del pool génico inicial para saber si la población puede prosperar y
multiplicarse o llevarse a extinción. O sea, depende de la reserva genética que tengan, más un mecanismo natural, en donde la recombinación, en donde la posibilidad de hacer más variación, mutación, recombinación meiótica, ¿sí?, de nuevas y más posibilidades de formar individuos diferentes, o sea, se forme variabilidad más rápido. Y esto es lo que justifica y lo que se ha encontrado con poblaciones pequeñas que de pronto intentan expandirse en el hecho, porque dicen, bueno, hay una migración de un individuo o de un pequeño grupo de individuos que colonizan una isla, pero eran pequeños, su pool génico lo pensamos como reducido, y no, esto no es cierto. O sea, todo lo que dices es cierto, pero ten cuidado con un punto. El efecto fundador es distinto que una población fundadora. Una población fundadora puede ser una población periférica que genera cambios por selección natural, y el efecto fundador es un efecto de deriva genética, que es distinto. El efecto del fundador es cuando se migran todos los machos de una población, lo cual pasa, ¿no?, por varias razones, o en las poblaciones donde hay un macho que es un macho dominante, es decir, donde todas las hembras se mezclan con él. Si de repente ese macho se muere y llega otro macho, el ADN, como se va a mezclar con cada una de ellas y va a compartir la mitad de genes con cada una de ellas, esa población trae un poco de genes de cada uno de ellas, y el 50%, toda la población trae el 50% de él. Entonces él está ahí fundando un tipo, ¿no? La cosa es distinta el efecto fundador, porque el efecto fundador no puede hacer transformaciones importantes, es decir, la punta del efecto fundador no se construye una característica. Y una población fundadora es justamente aquella población que se divide de una población grande, pongamos por el caso, y entonces el ADN tiene muchas más. Si todos los chinos necesitan una característica, todos, que se expanda para sobrevivir, y todos los cubanos necesitan que se expanda una característica para sobrevivir, y mientras está mermándose la población de los dos diario, a un mismo, digamos, con una misma tasa, mucho más fácil se va a distribuir esa característica en un grupo más pequeño que en un grupo gigante. Entonces, mientras no, por poner así, por decir una sandez, el ébola, ¿no? Si se necesita una mutación genética para salir avante del ébola, y esa mutación ya le salió a un chino, y ya le salió a un cubano, y entonces ya le salió a 3 chinos, y ya le salió a 3 cubanos, ¿en cuánto tiempo todos los cubanos van a ya haberse adaptado al ébola? Y los chinos, es muy probable que para cuando, es así, los chinos para cuando sean 11 millones de individuos, es decir, los mismos que Cuba, ya arrasó a toda China, que son 1.000 millones y pico. ¿Sí me explicó? O sea, he ahí la cosa, si tienes una estafeta que tienes que irle pasando a la gente, y el que tiene la estafeta sobrevive y el que no, claro que es así, es la fila, es dentro de 800 millones de personas va a llegar a ti, dentro de 5 millones de personas, donde hay una población más eficaz. Ahora, si una población es muy pequeña, lo que sí es cierto es que si no aparece esa mutación pronto, pues se carga más rápido obviamente a los cubanos que a los chinos, por lo mismo, son 1.000 millones, ¿no? Y entonces una población muy pequeña tiene lo que tú decías por allá, el problema de que una deleción, por ejemplo, se puede distribuir fácil. La cuestión es que me quiero ir en orden para no seguir hablando de esto, solo puse esa pregunta, la de una población grande o una población chica, pues por poner una para ver si había dudas, y gracias por tu exposición, que trae todos los tópicos. ¿Quién más expone hoy? ¿Nadie? ¿Cómo? Entonces sí nos da tiempo de platicar, ¿no? En largo, para que no estén todos volteados porque veo cuellos. Sí, por favor. Van a salir con tortícolis. Y si me mueves esto, ¿puedo ir montado? Sí, bueno.